Va Rodríguez para el penal. Es el cuarto penal para la Argentina. Va la fiera Rodríguez. Cuarto penal para la Argentina. Ahí va la fiera para hacerlo. Va la fiera. Rodríguez. Rodríguez. ¡Ah! ¡El final! ¡Jugamos la final del mundo, carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo, gritalo! ¡Jugamos la final del mundo! ¡Jugamos la final del mundo! Señoras y señores, Argentina, 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 te amo. Jugamos la final de la Copa del Mundo. Ya no sé más ni qué decirles. Perdónenme, pero no sé ni lo que digo. No lo puedo creer. Viviendo un sueño. Sueño que todavía continúa. Cerrá los ojos. Haceme caso, cerrá los ojos que yo te lo cuento. Cerrá los ojos que yo te lo digo. ¿Querés saber qué pasa? Vamos a jugar la final de la Copa del Mundo. Bienvenidos a Aislados, somos dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus, día 17 del aislamiento social preventivo y obligatorio que en principio durará hasta el 12 de abril, es domingo 5 de abril, un domingo atípico, por lo menos para mí, domingo en el que no pude comer asado, domingo en el que no hubo reunión familiar. No sé, Javier Saúl, quien está del otro lado, ¿cómo lo pasaste? Hola, Javi. ¿Cómo anda, Mati? Acá en Barracas hubo ravioles, un infaltable también, más allá del asado, una buena combinación son las pastas, sobre todo ahora que empieza de a poco a bajar un poco la temperatura, más allá de que este fue un domingo todavía cálido, pero no, por suerte hubo raviol. Y un domingo atípico, no sabemos qué será el próximo domingo, el aislamiento en teoría termina el 12 de abril, se viene Semana Santa, se vienen las Pascuas y a la espera de una definición y a la espera de números, ¿no? Porque siempre está bueno esto de marcar que uno se quede en casa y demás, pero está la chance de que a partir del 13 de abril un poco se abra la canilla. Veremos cómo salimos un poco del aislamiento, cómo se va abriendo esta canilla, Javi, que está claro que no va a ser de un día para el otro. Me plantea muchas dudas incluso a nivel internacional, digo, cómo reacciona Argentina, donde estamos nosotros, pero donde está el país en el que esté cada uno de ustedes, de los que nos está escuchando, cómo reaccionará el día después, ¿no? Porque uno tal vez terminamos el aislamiento el 13 y después, bueno, ¿qué haces? ¿Abrís las fronteras o no? ¿Dejás que vuelva a entrar la gente? ¿Cuándo se normalizan los viajes? Las fronteras. Bueno, es todo un tema. Mientras tanto, seguiremos haciendo aislados. Pueden suscribirse en sus diferentes plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox. Estamos en Pocket Cast. Cualquiera que usen para escuchar podcast, estamos nosotros. También nos pueden encontrar en el canal de YouTube de BW y tienen una opción más para escucharlo, tal vez ponerlo en la tele. Bueno, cada uno elegirá cómo escucharnos. Pero después de que hablamos ayer del draft de la NBA, hoy vamos a viajar en el tiempo, Javi, ¿te parece? Porque la verdad que sin contenido, sin deporte en vivo, por supuesto, una buena opción es repasar partidos, situaciones, escenarios, épocas, otras noches de gloria, tal vez en el pasado, y recordar con nostalgia lo que fueron esos días. Así que ese es el capítulo de hoy. Sí, titulado Cuando fuimos felices, ¿no? ¿Por qué? Porque se gritan goles de hace 30 años, se festejan algunos se lamentan. Justo este domingo un canal de deportes decidió pasar al mediodía Argentina-Alemania 2014, creo que los llamados a algún psicólogo habrán estado a la orden del día durante esta tarde, pero sacando esos traspiés, a ver, esto está muchas veces disponible en YouTube, y YouTube es una puerta de entrada a todo esto retro, pero lo que sí está pasando, a falta de contenido, a falta de actividad, es que los canales de deportes están volcando a todo este contenido, a todos estos partidos viejos de cualquier deporte. Puede ser de fútbol, como marcábamos antes, puede ser de básquet. ESPN estaba transmitiendo estos días algunas finales de NBA, por ejemplo, que ya tenían más de 10 años.
pero de alguna manera uno se vuelve a emocionar, uno vuelve a consumir, y es una pasión medio retro que termina alimentando la nostalgia. Ayer sábado me tocó volver a llorar con la definición de las semifinales de Brasil 2014, los penales frente a Holanda. Hoy, la verdad, a los amigos de Teis Sport le agradezco haber pasado todos estos partidos, pero hoy no hacía falta pasar la final contra Alemania, que aquel gol de Goetze que le impidió a la Argentina de Isabela salir campeón del mundo. Bueno, un día triste, pero es cierto, Javi, esto me parece que está bueno, ¿sí? Generalmente nosotros estamos involucrados en la vorágine del día a día y nos impide tal vez repasar algunos partidos del pasado que, bueno, nos emocionaron o nos dejaron una marca. Y bueno, es una buena posibilidad ahora que no hay deporte, que no hay tanta actividad, volver a vivir esos momentos. La verdad que volver a ver los penales frente a Holanda, bueno, fue muy lindo. Ver la final frente a Alemania, no tanto. Sí, por eso. A veces hay algunos que vale la pena, otros que no tanto. En este caso, por algo Mascherano ayer a la tarde, después de que se retransmitió Argentina-Holanda, puso, bueno, muchachos de Teis Sport, ya fue suficiente, terminen acá. Sabía lo que se le venía, básicamente, que era el partido del domingo. Pero bueno, los mismos jugadores son los que van siguiendo esto en redes. Di María también publicó algo en Instagram cuando fueron estos partidos 2014. Un 2014 que es el más vivo de todos, el que más pega a la gente y el que más pega a los jóvenes también, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer, saliendo de Teis Sports y de ESPN, FIFA TV, que tiene su canal de YouTube, muy completo, por cierto, retransmitió Argentina-Brasil de 1990. Sí. Y uno lo ve como un partido, en mi caso, un partido de la infancia, ¿no? Pero estamos hablando de un partido que ya tiene 30 años. Claro. Y la realidad es que muchos sub-30 desconocía o tiene todavía la imagen de Brasil 2014, pero no conoce o no vivió esa emoción. Y tenía mucho consumo también de ese público que empieza a conocer otra parte de la historia. Lo que para uno fue contemporáneo, para muchos empieza a ser historia, y creo que vale la pena repasarlo. Una Argentina-Brasil que, si lo vuelven a ver, sigue estando disponible. FIFA lo sube, partidos históricos de los mundiales de todos estos días. Ustedes pueden votar en las redes sociales de FIFA y elegir el partido que quieran, o por lo menos el que sume más votos va a ser el que van a retransmitir. Una Argentina-Brasil que yo no recordaba, pero que al minuto Brasil estaba a punto de marcar un gol y Argentina termina ganando después de que le lleguen 1.000.000 de veces de la mano de Maradona y de Canilla. Bien, sí, habían cascoteado a Argentina ese partido que la pasó realmente muy mal. Aquella Argentina de Bilardo que venía de ser campeona del mundo y que después llegó a una final en el 90. Creo, Javi, que obviamente lo de Brasil 2014, para mí, que nací en el 91, es tal vez la mayor hazaña del deporte del fútbol argentino. Obviamente uno atesora esos recuerdos porque la verdad es que, a ver, quienes nacimos después del 90, no recordamos demasiadas escenas de un país tal vez unido en pos de un resultado deportivo. Digo, cuando uno festeja, yo hincha de Boca me ha tocado celebrar bastante algunos torneos durante mi infancia y ya cuando era un poquito más grande también. Bueno, siempre es una parte, ¿no? Los hinchas de Boca, los hinchas de River últimamente que han celebrado tantas vueltas olímpicas, pero nunca un país unido, salir a la calle, ir al obelisco. Bueno, después de esa Argentina-Holanda sucedió eso y creo que, viste que en el Mundial como que entramos todos en una etapa donde no pasa más nada que el Mundial, no pasa más nada en el trabajo, no pasa más nada en la vida, ves los noticieros, no hay asesinato, no hay robo, no hay nada, es el Mundial. Y como que todos nos relajamos, ¿viste? Y nos ponemos todos en modo país, modo bueno, tenemos que alentar todos, especialmente en Argentina. No sé cómo se vivirá en otros países, pero en Argentina pasa eso. Bueno, y fue un momento épico para mí, la verdad, ese torneo. Además era sabelista recalcitrante, así que bancaba mucho a ese equipo. También estar Messi, por supuesto, pero más allá de eso, y lo que quería destacar, es que me parece que Brasil fue, y esto tal vez vos me lo podés decir mejor, y lo podemos hasta algún día hablar con alguien que haya vivido todos los mundiales prácticamente, como Enrique Macaya Márquez, repasar que para mí Brasil 2014 fue, por el contexto, por el escenario, por el país, por el ambiente, por el fútbol, uno de los mejores mundiales en el último tiempo.
Sí, en eso no hay duda. Yo destacaba mientras estaban retransmitiendo Argentina-Brasil en FIFA, y al mismo tiempo Teis Sports estaba retransmitiendo Brasil 2014, que había una diferencia entre el 90 y el 2014 bastante amplia en un montón de cosas, que lo que pasa, o que me pasa en el 90 y muchos coincidían, es que es muy difícil superar Italia 90 en la música, en la gráfica, en la mística, en el estilo, en los estadios, en esa cosa tan italiana de vivir el fútbol. Me parece que por ese lado Italia 90 tiene toda esa mezcla. ¿Qué le faltó a Italia 90 y qué sí tiene Brasil 2014? Básicamente es el fútbol. Es el fútbol, una diferencia abismal de alegría, de show, de fútbol en estado puro, que obviamente Italia 90 no lo tuvo. Italia 90 tiene algo de nostalgia y de color muy lindo, que para mí en ese sentido sí es el mundial definitivo en ese sentido, pero me parece que sí destacar, y como bien marcabas, y para una generación, Brasil 2014 tiene el plus del fútbol que se vivió a todo nivel, del gran nivel que hubo, y es muy difícil encontrarlo a lo largo de la historia. Decías la importancia del fútbol y de los mundiales. Muchas veces se dice que el mundial es, o sea, la vida es eso que pasa entre mundial y mundial, ¿no? Y a veces uno lo tiene en cuenta, mide los tiempos cada 4 años, en este caso será 4 años y medio hasta Qatar 2022, pero es real, y uno recuerda momentos, y es muy difícil que vos te olvides, y por eso creo que impacta tanto esto que están retransmitiendo, y por esto este consumo retro tan fuerte. Es difícil que vos te olvides qué estabas haciendo en el momento que, vamos a decir, no sé, Costa Rica jugaba con Escocia, que Brasil jugaba con Holanda, que Alemania jugaba con Brasil. Es muy difícil que te olvides. Sí, si la vida se vive en mundiales, Javi, más aún para nosotros que trabajamos de esto y que uno muchas veces hasta restringe su vida o diseña proyectos pensando en el próximo mundial, pero hay algo que creo, y porque ayer yo escribí un par de tweets sobre los penales frente a Holanda, sobre la situación, sobre cómo lo había vivido, y alguno me discutía tal vez de que hay partidos más épicos o que los emocionaron más, y la realidad es que cada uno de nosotros, vos, yo, todos los que nos están escuchando, nuestros padres, abuelos, demás, yo creo que tienen su mundial y su partido, generalmente. Digo, esos momentos que vos decís, bueno, yo la verdad que después de este partido, después de este mundial, obviamente voy a seguir viendo fútbol, me va a seguir emocionando, pero no sé si voy a alcanzar el mismo momento, pero también creo que va muy de la mano con tal vez ser más joven. Entonces todos guardamos en algún lugar ese partido o ese torneo con mayor cariño, con este dejo de nostalgia que vos decías, de melancolía, de decir, uy, mirá, tal vez Argentina-Brasil, si lo volvés a ver hoy, o si lo ve alguien que nunca vio fútbol y lo sentás a ver Argentina-Brasil, y dice, la verdad, este partido es inmirable, y para vos fue terrible. Digo, pongo el ejemplo de Argentina-Brasil, no pensando realmente en Argentina-Brasil, sino en cualquier momento. A veces ves un 0-0 que para vos fue el mejor partido del mundo, porque tenías implicados, no sé, emociones, o representaba algo simbólico para vos. Y después, bueno, con el tiempo hay gente que no lo toma de igual manera. Por eso digo que el fútbol es todo muy subjetivo. Ayer alguno me discutía que hay partidos más importantes en la historia de Argentina que sea Argentina-Holanda. Por supuesto, a ver, en la Argentina-Inglaterra del 86 nadie lo va a discutir. Y no quiere decir, me parece que no hay que estar buscando siempre el mejor es o la mayor alegría, o que después de tal se terminó el fútbol. Me parece que el fútbol sigue. Ya nos demostró una y otra vez la historia que nadie es imprescindible por más de que sea gigante. A ver, para muchos después de Boca River la final de la Copa Libertadores se termina el fútbol, y el fútbol sigue jugándose. Volvieron a enfrentarse Boca River en Copa Libertadores, se van a seguir enfrentando porque son los dos mejores equipos de América, un Flamengo. Digo, esto no tiene nada que ver demasiado tal vez con lo que estábamos hablando, pero me parece que hay que dejar de juzgar un poquito lo que sienten los demás y pensar que cada uno tal vez tiene su partido puntual. Esto que vos decías, para vos Argentina-Brasil del 90 tal vez era tu niñez, y te acordás de tu abuelo que lo estabas viendo, o de tu viejo, o no sé, el caso histórico de cada uno. Totalmente, y sí creo que para marcar, porque a veces estas discusiones se dan en el día a día, la realidad es que esto muchas veces empieza a cobrar más fuerza con el tiempo, y entonces eso también hay que empezar a alejarse un poco
para que realmente cobre valor. El valor que yo le di en su momento a la Argentina-Italia del 90 es probablemente el valor que tiene alguien sub-30 de Argentina-Holanda del 2014, y es totalmente lógico, y probablemente alguien me diga, pero yo lo viví de otra manera, y la Argentina-Holanda del 78, y es así. O sea, por eso muchas veces hay que empezar a correrse de que el tiempo le empieza a dar otra fuerza. Lo que se vivió en el 2014 fue muy duro para todos, se sigue siendo muy duro para todos cuando uno lo lee, las reacciones que tuvo la final retransmitida por Teis Sports, y que mucha gente hasta ni siquiera lo ve, y se quejaba de que lo pasen. Es más, tenía que haber terminado toda la semifinal, pero probablemente dentro de 20 años, dentro de 30 años, se recuerde con cierto cariño, con nostalgia, con alegría, con el recuerdo tuyo de Argentina-Holanda y no de Argentina-Alemania. Y me pasó a mí, digo, que para mí yo creo que es uno de los mundiales que más me marcó. Por ejemplo, cuando terminó el mundial, la verdad, la calentura que tenía y esto que sentía como hincha, que creo que también está bueno hablarlo, decir, bueno, vienen en el avión y lo vas a ir a recibir, y no, ¿por qué lo voy a ir a recibir si en este momento tengo una calentura terrible? Y con el tiempo, en ese momento un amigo me dijo, mirá que con el tiempo, alguien que ya había visto también selecciones, y había visto muchos mundiales más grandes que yo, me dijo, con el tiempo le vas a agarrar cariño hasta haber perdido. Es Y así. al final, o sea, uno no tiene la Copa del Mundo, pero la realidad es que a esos muchachos que jugaron al Mundial, uno que es futbolero, no te queda otra que decir el agradecimiento. A ver, por ejemplo, se discutía si Palacio definió bien, si Higuaín definió bien, y la verdad es que si yo estoy viendo el partido en el momento, Higuaín, que es uno de los mejores 9 de los últimos 20 años de la Argentina, le queda la pelota frente al arco, pues decís, no podés cerrar eso. Bueno, pero digo, con el tiempo, uno dice, y la verdad el tipo después le hizo el gol a Bélgica, y antes fue importante en la selección, lo mismo con Palacio. Digo, me parece que esa selección, que encima perdió después las 2 Copas América, finalmente con el tiempo, y esto creo que lo marcó Agüero en alguna entrevista, que después, bueno, fue tomada la frase de nos van a extrañar cuando nos vayamos, yo creo que en algún punto sí, o sea, ojalá no, porque eso significaría que la selección va a seguir siendo protagonista y va a ganar algún campeonato del mundo o va a entregar esas alegrías, pero me parece que a fin de cuentas, y esto bien que vos señalabas, Javi, no sé si te queda tanto el título, que obviamente es lo importante, sino el camino. Digo, por lo menos a mí, la verdad, esa selección la sigo viendo hoy, y hoy te diría que cuando pasó en el partido hasta pude verlo medio de reojo y no me dolió tanto, pese a haber perdido el Mundial, porque bueno, fue un equipo que dejó una marca, pero bueno, obviamente todos queríamos levantar la Copa del Mundo. Totalmente, como probablemente no quedará la marca de Rusia 2018, y sí algunos recordarán muy a futuro la Argentina-Nigeria de Rusia 2018, claro. Dentro de un mundial muy apagado para la selección, más de uno podrá decir, lo celebré de tal manera, lo viví de tal manera. Por eso digo, y coincido con vos, es difícil juzgar el sentimiento del otro, más cuando el otro pudo haber vivido otros partidos, y cada uno, con la distancia, lo agranda o lo achica según cómo le fue cambiando la historia. Sí, para destacar, Mati, en esto que decimos, el boom del consumo retro, bueno, Teis Sports estuvo pasando todos los partidos de Brasil 2014, probablemente seguirá pasando durante esta cuarentena más partidos. Es cuestión de buscar mismo la grilla de Teis Sports, las redes sociales, quien tenga alguna plataforma tipo Flow, que muchas veces quedan repeticiones, vale la pena pasar. Deporte TV hizo lo mismo y sigue haciendo lo mismo con partidos del 70 para acá, también mucho de mundiales, está bueno verlo cada tanto, buscar. La diferencia entre uno y el otro es que los de Teis Sport vienen con relatos originales y los de Deporte TV son relatos de hoy, que a mí me sacan un poquito de fuerza. Y después tenemos los de, por ejemplo, decíamos de FIFA TV en YouTube, que es muy fácil porque entran a youtube.com/FIFA TV y cada 2-3 días más o menos, y después quedan grabados, o sea que se pueden volver a ver, están varios partidos, te diría los mejores partidos de los mundiales publicados ahí, y con la otra diferencia con estos que te marcaba antes, que tiene los relatos en inglés. De ahí sí, te aleja todavía un poco más, pero tiene el valor de la imagen es la original, la gráfica es la original, y por ejemplo en el de Italia 90 de ayer, si bien digo, se veía claramente el momento del bidón de Branco, por ejemplo. Claro. Y eso es bueno volver a verlo. Más allá de que no es un momento emotivo, son esas perlitas que cualquier futbolero quiere ver.
que dejan los mundiales, la verdad que repasando, creo que podría haber todos los partidos de los mundiales, incluso hasta los más aburridos. El mundial tiene algo especial, es único. Para ver más partidos, Javi, y esta opción no tiene que ver con los canales oficiales, pero sí les recomiendo, es Futbalia, ¿sí? No sé si conoces la página. No, Tiene partidos, la verdad, de cualquier club que exista, de cualquier selección, de cualquier año. Esto se escribe FOOT, B larga ALLIA.net. El último partido que subieron fue un River Plate, Chivas de Guadalajara, por la Copa Sudamericana 2008. Así que bueno, nada, hay una oferta ahí increíble para no depender tal vez de las plataformas de streaming o de los horarios. Ahí se puede ver de todo. Bueno, muy, muy interesante. Ahí, la verdad, Javi, buscás hacer la prueba, si querés la podés hacer en vivo, buscás cualquier partido y está. Obviamente cualquier partido que haya un registro fílmico, no están, por ejemplo, los partidos de 1930, pero sí hay muchos equipos, muchos partidos, y se puede buscar hasta por jugador. Es para tener en cuenta una buena opción, y me parece que está bueno esto, porque uno en estos tiempos, decimos, donde no hay fútbol, donde no hay deporte en general, marcaba que ESPN está transmitiendo también partidos de NBA, es cuestión de ir buscando en la grilla. Se viene The Last Dance, ¿no? En cualquier momento, el documental tan esperado de la última temporada del sexto anillo de Jordan. Es un buen momento para consumir este tipo de partidos, este tipo de encuentros, y lo bueno es que también está provocando esto reacciones en las redes. Digamos, la gente lo consume, la gente celebra lo positivo, se lamenta por lo negativo, y por ejemplo hoy, 6 años después de Brasil 2014, fue trending topic una frase, no voy a hablar de decir qué periodista fue, pero lo sacan básicamente volviendo a ver el partido, que dijo: gran noticia, se va Klose, entra Götze en Alemania. Sí, ya sabemos todos de quién. Y uno lo ve a la distancia y a cualquiera le puede pasar, la realidad es que a cualquiera le puede pasar, pero uno ve a la distancia y uno dice, vuelve a hacer noticia, y claro, porque la gente lo está consumiendo, porque la gente tiene ganas de ver ese tipo de contenido, y me parece que eso está bueno, más allá, digamos, de estas cosas y los chistes y demás. Me parece que está bueno porque la gente vuelve a revivir en estos momentos de encierro y que mucha gente la está pasando más o menos, otra gente la está pasando mal, otro trata de pasarla lo mejor posible, tener algo, aunque sea para distraerse un poco. Aprovecho y hago autobombo, que decías de que todo se recicla. Si quieren buscar, hoy publiqué, por ejemplo, en Infobae una nota sobre el amistoso entre Inglaterra y Hungría que se celebró en Wembley el 25 de noviembre de 1953, que para mí es un partido fundacional que, primero, donde de a poco, no te diría que se inventó, pero sí se popularizó y provocó un cisma en el fútbol inglés, la invención justamente del falso 9. Y bueno, fue un partido que, si bien fue un amistoso, marcó un cisma en la historia del fútbol. Para mí, de los partidos más importantes de la historia del fútbol, lo pueden encontrar en Infobae. Digo, la verdad que haciendo un repaso, no sé, Javi, por ejemplo, si yo te digo ahora, te tenés que poner a ver un partido o elegí un partido mundialista para ver. Yo, por ejemplo, ayer me puse a ver Brasil-Croacia, el partido que le gana 3-1 Brasil a Croacia en la apertura de Brasil 2014 justamente, y empezás a encontrar cosas que decís, o jugadores que tal vez quedaron perdidos. Por ejemplo, ese día Oscar en Brasil la rompió, la descosió. Neymar, con 22 años, también se tiraba atrás y se hizo cargo del equipo. Una selección que venía con una importante carga emocional después del maracanazo del 50, volvía a jugar un mundial en su país. Bueno, todo esto fue importante para Brasil. El partido, un partidazo, que Croacia se había adelantado con un gol en contra de Marcelo. Digo, si vos tenés que elegir ahora un partido mundialista, ¿cuál te sentás a ver? Sacando a Argentina. No, cualquiera, que a vos te guste. Que digas, este partido mundialista lo recomiendo para ver. Y yo creo que, a ver, justo a tono con un poco lo que estuvo pasando FIFA TV estos días, y no sé si es un partido en sí, uno solo, pero me parece que es el combo. Hay que ver a la Francia de Zidane en el 2006, y hay que ver cómo lo jubilaban a Zidane con España, y cómo lo jubilaba de alguna manera Brasil,
Y ese partido con Brasil tiene algunos nombres propios que uno lo ve a la distancia. Está disponible en el canal de FIFA TV. Y, por ejemplo, en Brasil, más allá de que Zidane estaba a punto de colgar las botas, en teoría, para la prensa especializada, enfrente eliminaron a un Brasil de Roberto Carlos, Kaká, Robinho, Juninho, Adriano, Ronaldo y Ronaldinho. No sé si necesitas algún nombre propio más. Mami. Vale la pena verlo, vale la pena buscarlo y disfrutar un poco. Me olvidaba de Cafú, quizás si faltaba un otro nombre. Digo, obviamente que hay grandes equipos, pero me parece que ese Brasil-Francia del 2006 es un partido que vale la pena ver. Más allá, después, de si fue bueno o fue malo, como hoy marcabas, alguno puede disfrutar un 0-0, hay nombres propios que son para el deleite de cualquier futbolero. Pero además ese mundial, Javi, que esto era lo que te marcaba del contexto y del espacio temporal de la situación de aquel momento, no es solamente que Zidane, que es uno de los jugadores más grandes de la historia, agarró a Brasil y le pegó un baile bárbaro, sino que todo el mundo ya desde España, desde el partido con España, decía, bueno, vamos a retirar a Zidane está al borde del retiro, les pegó un baile increíble que obviamente muchos habrán visto. Si no, vayan, porque la verdad no hay mejor manera de pasar estos días de aislamiento que viendo este fútbol. A mí me gusta mucho el Holanda-España de 2014, me parece un partido increíble, la verdad, que Holanda le pega un baile bárbaro también a España, revancha de la final del Mundial de 2010. Bueno, la verdad, el Mundial nos entrega muchos partidos, muchos escenarios, muchas situaciones para revivir en estos días que estamos sin deporte. Sí, y cuando decimos esto del España-Francia y del Francia-Brasil y demás, el famoso chiste era por la tapa de Marca. El diario Marca publicó en aquel momento, vamos a jubilar a Zidane, y Zidane terminó jubilando a todos. Más allá de lo que pasó en la final, Zidane mostró un nivel quizás de lo mejor que pueden ver de la magia de Zizou en los últimos tiempos, sobre todo ya en lo que sí era sus últimos tiempos, pero sí era el mejor Zizou, el Zizou más maduro, el Zizou que además mostró, y ya lo había hecho también en otros mundiales, esa cosa, ese buen feeling con la Copa del Mundo. Exacto. Me voy a ir a ver ahora, cuando terminemos, Javi, ese partido, así que me parece que podemos ir cerrando acá, ¿no? Totalmente. Esto fue un poco de nostalgia, un momento retro, un poco de repaso histórico. Recuerden, está en los canales habituales, está en internet, en el sitio que marcaba Mati, está en YouTube. Cuestión de ir buscando grillas y recordar lo que intentamos hacer en este Aislados 17, cuando fuimos felices.